Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta segunda sesión. Os damos la bienvenida al Aula Universitaria Científicas de Letras, un proyecto que surge de la Asociación CLIAS y la sede universitaria, Ciudad de Alicante, con la colaboración del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género de la Universidad de Alacant. Este aula universitaria, que tengo el placer de codirigir junto a mi maestra, amiga y referente, la profesora Inmaculada Fernández Arrillaga, busca servir de puente, de vehículo de transmisión de todos los conocimientos que se generan y que generamos desde la academia en el ámbito de lo que comúnmente se conoce como letras, ¿no? Esa forma de catalogar muchas veces casi de forma despectiva, quitándonos la categoría de ciencia, pero que acoge en su seno una diversidad de ciencias muy amplia, como puede ser la historia, la literatura, las lingüísticas, la sociología, la antropología y, en el caso de hoy, la política. En el día de hoy, y en un mes tan relevante como es el mes de marzo, tenemos el lujo y el placer de poder contar con la presencia de María Amparo Calabuig Puig, para que nos dé una conferencia titulada Más de 20 años de la Ley contra la Violencia de Género, logros y desafíos. Un título más que sugerente y una conferencia más que necesaria en el contexto reaccionario actual. ¿Pero quién es Amparo Calabuig? Pues María Amparo Calabuig es politóloga, especialista en estudios interdisciplinarios y estudios de género, y actualmente es personal investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche. También es componente del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la UMH, de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la Asociación CLIAS, para la investigación y la divulgación feminista. Forma parte también del Observatorio de las Masculinidades, UMH, y es colaboradora de la Unidad de Igualdad de dicha universidad a través de un programa de radio iguales pero diferentes que va por su 13ª temporada. Decimosegunda temporada, y que sin duda os animo a seguir por redes y a escuchar porque trae en unas entrevistas muy interesantes a grandísimas referentes en sus diversos campos. Bueno, las principales líneas de investigación de Amparo son muy variadas, como son la teoría del poder desde la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo, el análisis de las políticas de igualdad en el ámbito local y, especialmente, la implementación de mecanismos de oratoria y debate como herramienta coeducativa. Muchas gracias, Amparo, por acompañarnos en esta tarde de marzo y cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. He tenido el gusto de seguir alguna de las sesiones de científicas de letras. Y bueno, pasar a esta parte, a este rol, es todo un honor después de escuchar a referentes, ¿no?, que han ocupado este altavoz. Dicho esto, la primera pregunta que me hice, y puede ser que alguien se haya hecho al leer el título de la ponencia, es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en plural. ¿Por qué hablar de violencia de género? Bueno, ¿y por qué poner el foco en una norma que, bueno, no se conmemora ahora exactamente el aniversario? Bueno, igual es porque siempre voy a destiempo, no, es totalmente intencionado. Es porque si hablamos de 8 de marzo, hablamos de carencias en materia de tutela efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres, ¿no? Ese Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras o de la Mujer Trabajadora ha evolucionado en un intento de reivindicar y recordar aún más fuerte, porque creo que lo intentamos hacer todos los días, las carencias, ¿no?, en materia, reitero, de tutela efectiva de los derechos fundamentales. Y si hay una cuestión que sigue mermando nuestros derechos de manera significativa cada día y cada minuto de nuestras vidas, es la violencia, las violencias machistas. Violencias machistas que pasan de lo psicológico a lo físico. Tenemos que hablar de violencias sexuales, pero, cómo no, tenemos que hablar de violencias económicas y sistémicas. Por lo tanto, yo no concibo hoy en día aún conmemorar un 8 de marzo, que es un día de extra reivindicación,
sin hacer esta radiografía, más allá de un 25N, porque nos siguen matando, porque el sistema nos sigue oprimiendo, violencia estética, violencia económica, violencia institucional, y sigue pasándonos a todas las mujeres en todos los lugares, independientemente de nuestro nivel educativo, lugar de procedencia, en la universidad, en las escuelas, en los institutos, en los hogares, en las calles. Es algo que se extiende y permea todo. Es algo líquido que nos persigue y nos oprime y que no nos deja vivir en plenitud y menos disfrutar efectivamente de nuestros derechos. Una vez transitada esta explicación, bueno, pues para mí es necesaria esta radiografía. Es un tema que me emociona y que me atraviesa, por lo tanto, disculpa si en algún momento me transita este caudal de emociones y mi voz deja de tener la solidez y la contundencia que debería tener. Bueno, vamos allá. Quiero dedicar la ponencia de hoy a esta mujer que yo creo que todas conocéis. Ella, por desgracia, es un referente de las violencias machistas. Ana Orantes, a través de su denuncia en público en un programa de televisión, pues marcó un antes y un después, un desgraciado antes y un después, porque contó públicamente la violencia sistemática, una violencia física, psicológica y económica, y por ello fue brutalmente asesinada. Una vida que narraba como una continua tortura. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en aquel momento se hablaba de violencia doméstica, se hablaba de violencia puntual, en parejas puntuales, y bueno, era un momento en el que se hablaba incluso de mi marido me pega lo justo, y en un momento en el que el sistema judicial y normativo entendía esto como efectivamente un problema doméstico, un problema de lo privado, un problema bueno, que no tenía esa concepción de institucional, o que no tenía esa concepción de estructural. Era un problema entre parejas y algo que en la medida de lo posible debía permanecer en lo privado y que por lo tanto no contaba con la tutela necesaria. De hecho, por desgracia, Ana Orantes pues no tuvo la protección, la tutela que necesitaba, la tutela específica, porque este tipo de violencias tienen una naturaleza específica. Lo irónico es que siempre se lo explicamos a las personas que ya están sensibilizadas con esta cuestión. Pero bueno, el juez obligó a Ana a convivir con su agresor, puerta con puerta prácticamente, una cuestión de violencia económica, porque ella no podía emanciparse económicamente del agresor, no tenía opciones para poder vivir lejos de ese monstruo, y eso es lo que propició pues ese asesinato brutal. Antes de continuar, no podía dejar la oportunidad en recordarla, pues de compartir. Es un texto escrito por Ana. Ana aprendió a escribir a los 52 años. Tuvo declaraciones de su hija, tuvo una profesora feminista, Gertrude, que le enseñó a escribir y a leer. Comenta su hija que esta profesora pues le hablaba de feminismo. Entre estas letras, estos escritos de Ana, encontramos, porque mi idea también era dignificar su figura y no dejarla solo como aquel referente que implicó un antes y un después. Una de sus escritos dice, de su puño y letra, dice: «Yo no me tengo por torpe, ni he sido torpe en mi vida. Lo que pasó es que en mi vida muy pocas escuelas había, y otras muchas cosas que no os voy a contar ahora». Y además añadía: «Aunque creo que para ser oída hubiera tenido que retrasar mi nacimiento al menos 2 o 3 décadas, porque nunca me han respetado mis derechos».
¿Por qué comparto esto? Bueno, además, no quiero dejar pasar la oportunidad de que también escribió poemas de García Lorca y de Miguel Hernández. También reflexionó en contadas ocasiones, más que contadas ocasiones, quería decir, sobre el origen y la necesidad del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Mi reflexión y mi conexión con Ana Orantes es que décadas después, por desgracia en 1997, si no me equivoco, Ana Orantes fue brutalmente asesinada, no murió, fue brutalmente asesinada. Pues décadas después hemos avanzado, pero estamos en un momento en el que, si no me equivoco, en una encuesta publicada hoy mismo, para no faltar a los datos concretos, la consulto. A ver, lo tenemos aquí. Hoy en día, según esta encuesta, que sabemos que las encuestas también son relativas y responden a unas muestras determinadas, el 60% de los hombres y el 43% de las mujeres piensan que la lucha por la igualdad perjudica a los varones y ha ido demasiado lejos. Dicho esto, bueno, en fin, tenemos mucho que reflexionar y, bueno, mucho por hacer, mucho por seguir trabajando en cuanto en la línea pedagógica, en llegar a que el mensaje sea recibido, que cale, y sobre todo a combatir la desinformación y a combatir estrategias discursivas que han calado o han permeado profundamente, especialmente la juventud, especialmente, que no únicamente. Bueno, vamos un poco a la evolución normativa. Pasamos de que la violencia machista estuviese concebida como algo particular, doméstico, y que en la medida de lo posible tenía que ser canalizado por lo privado, saltamos a la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Aquí damos un salto importantísimo porque, a raíz del impulso de la Unión Europea y de las normativas, sobre todo de la consolidación de la categoría sexo-género en el ordenamiento jurídico europeo, y luego cómo esto permea en el ordenamiento jurídico estatal español y en el ordenamiento jurídico autonómico, que de hecho en muchas ocasiones llevó la delantera al estatal, adelantó al estatal en la incorporación en las normativas de esta categoría normativa del género. Hablar de categoría género en las normas marcó un antes y un después. El género entendido como esa construcción social, cultural, que arrastra unas asimetrías de poder importantísimas. Por lo tanto, esta norma es importante, primera, porque tiene un carácter integral, entiende que ya no hablamos de algo doméstico, nunca ha sido algo doméstico, ha sido un producto del contrato social y del contrato sexual, pero ya las normas empiezan a integrar que es un problema sistémico y que su origen son las asimetrías de poder desde la perspectiva de género. Esta norma, con todas sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus carencias, marca un antes y un después. De hecho, es una ley que es copiada, que es emulada en diferentes ordenamientos jurídicos de la Unión Europea. Esta norma tiene este carácter integral, pone el foco en o define la violencia de género como aquella que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, pero matiza cuando el agresor sea un hombre y que exista un vínculo afectivo. Hablamos sobre todo pues parejas, exparejas o similares. Posteriormente se incorporará la violencia vicaria en la tutela también de esta norma. Es una norma que ha sido reformada en diversas ocasiones, especialmente para actualizarla en coherencia con el Convenio de Estambul, ¿vale? Pero bueno, damos un salto muy importante en la tutela, por lo menos en el reconocimiento normativo de esta lacra y en entender que es un problema estructural, sistémico, con una naturaleza específica y con una virulencia pues más que relevante. Bien,
¿Qué pasa cuando se aprueba esta norma, que es una ley orgánica porque tutela derechos fundamentales, derecho a la integridad física, derecho a la vida, ¿no? Derecho a una vida libre de violencias? Pues que a pesar de ser aprobada por unanimidad, empiezan a planteársele cuestiones de inconstitucionalidad por parte de los tribunales y los jueces. Las cuestiones de inconstitucionalidad, y peco de mi formación como constitucionalista durante 10 años, son unas cuestiones que presentan los tribunales y los jueces cuando encuentran una fricción entre una norma aprobada democráticamente y la Constitución. Puede que el poder parlamentario, el poder legislativo, considere que una norma es necesaria y que está redactada según la Constitución y conforme a la Constitución, pero puede llegar a los tribunales estos, a la hora de aplicar la norma, encontrar fricciones y plantearle al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad que no es más que un Tribunal Constitucional. Encuentra una fricción, resuelve si realmente es constitucional o es inconstitucional, porque tengo serias dudas de su constitucionalidad. Se presentó una oleada de cuestiones de inconstitucionalidad. ¿Y esto qué son? Resistencias. Son resistencias. ¿A qué punto les picó más, disculpadme la expresión, qué punto friccionó más? El tema de, sabéis que los delitos por violencia de género pues tenían una pena gravada, ¿no? Y además había una regla de la inversión. Digamos que ahí plantearon que podía estar tocándose primero el artículo 14 de la Constitución, que es el derecho a que todos seamos tratados de forma igual, igualdad de trato ante la ley, y fricción con que la pena fuera agravada para este tipo de delitos, planteando que ante otros delitos con carácter violento no se daba ese tipo agravado. Es más, esta Ley Orgánica 1/2004 modifica el Código Penal en ese sentido. Bueno, la respuesta del Tribunal Constitucional, que tampoco es que sea a veces el mayor garante de la tutela de los derechos de las mujeres. Ahora tenemos algunas magistradas que son feministas reconocidas, pero nos queda mucho por avanzar. En ese momento, el Tribunal Constitucional fue coherente con toda la normativa y toda la jurisprudencia que nos venía de la Unión Europea, y Iluminación reconoció que esa norma era constitucional, era extremadamente necesaria por el carácter estructural de este tipo de violencia y por lo preocupante que era su dimensión y su gravedad. Y añadía que todo lo contrario, que esta norma no era contraria al artículo 14, derecho a ser tratados iguales. En esa defensa férrea de la libertad, que no es entendida desde que si hay asimetrías de poder de partida no podemos hablar de libertad. Pero bueno, es más, la respuesta a un artículo 14 bien entendido nos la da el 9.2 de la Constitución, que es un artículo que dice que los poderes públicos deberán de hacer todo lo necesario para remover los obstáculos que no garanticen la igualdad de condiciones. En una realidad asimétrica no podemos aplicar un artículo 14 con carácter neutral, porque entonces estás perpetuando las discriminaciones. Entonces el Tribunal Constitucional entró en el barro, como bien señala Fioravanti, que es otro de los constitucionalistas en los que normalmente me he ido inspirando. El Poder Legislativo debe de entrar en el barro de la realidad para poder remover los obstáculos. Entonces, el Tribunal Constitucional, y ya dejo la parte más jurídica, argumentó en esa sentencia. Las sentencias también tienen un carácter divulgativo, un carácter pedagógico, que es muy importante. Y dijo que todo lo contrario, que esta norma venía a cumplir el 14, porque si no removíamos los obstáculos no podíamos garantizar la igualdad de trato, porque se estaba asesinando a una parte de la población.
a la mitad de la humanidad. Entonces, bueno, es una sentencia digna de leer, también con sus aciertos y sus desaciertos, pero que vino a callar toda esa oleada de resistencias por parte de los tribunales y los jueces. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que esta norma, que reitero, fue una referente y es una referente, se dio de bruces y se sigue dando de bruces con una justicia que aún no tiene incorporada como debiera o integrada la perspectiva de género. Esto es lo típico de hay que aplicar la letra, o sea, hay que ir a la esencia de la norma y no solamente aplicar la letra de las normas de puntillas. Bueno, básicamente esta norma logra superar estas resistencias con esta sentencia, pero las cosas no quedan aquí, porque aunque el Tribunal Constitucional diga es una norma constitucional y necesaria, pues necesitamos de mucho más, necesitamos de recursos y necesitamos de esa perspectiva de género. Bueno, bien, aquí tenéis un poco el objeto de la ley. Reitero, lo hemos dicho, la violencia que se ejerce de hombres a mujeres por el mero hecho de serlo, pero queda esa coletilla de que exista relación afectiva o que sean parejas o exparejas. Luego añade el tema de la violencia vicaria y posteriormente esta norma se verá completada por la ley, aquí lo tenéis, la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual. ¿Por qué? Porque la 1/2004, por eso, la 1/2004, Fernando, ¿me pones esta? Dejaba fuera muchísimos feminicidios. A mí me gusta hablar de feminicidios, de asesinatos machistas o de agresiones machistas que quedan fuera del objeto de la ley porque no hay relación afectiva. Si a ti, voy a poner algún ejemplo, pero te abordan en una noche y un caso como el de la manada, un caso como el Diana Kerr, si no me equivoco, no está dentro de la categoría de asesinato machista a priori, pero sí es feminicidio, desde luego. Bueno, vamos un poco a cuestiones, yo creo que pueden dar un poco de movimiento a la ponencia de hoy. Antes, vamos al Pacto de Estado. Vale, antes de ir un poco al debate, a cuestiones que pueden abrir más el debate, luego saltamos, es decir, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, una ley súper debatida, una ley que también ha abierto muchas discrepancias. Viene también a consolidar todo lo que nos pedía el Convenio de Estambul. Pero bueno, sin entrar más en esas cuestiones, vamos al Pacto de Estado, que se ha renovado recientemente, el 26 de febrero de 2025, el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Esto el ámbito local, el ámbito autonómico, pues se ha visto muy impactado, ha recibido financiación y ha recibido, digamos que esos niveles del autonómico y el local se han movilizado especialmente en relación a este Pacto de Estado. Este se renueva ahora el 26 de febrero y lo más importante es que ha sido aprobada esta renovación con 315 votos a favor y 33 votos en contra. La unanimidad de la que gozó la 1/2004 se va diluyendo y la beligerancia que van encontrando estas renovaciones, en el caso de la renovación del Pacto de Estado, pues va creciendo. Es más, aparte de esos 33 votos en contra en esta comisión que se lleva a cabo para aprobar esta renovación, el partido político Vox hace un claro alegato, un alegato contundente en contra,
y en este realiza afirmaciones como que todas las violencias son importantes, que no cabe hablar de violencia de género, que hablar de violencia de género es una cuestión ideológica, que hay que ir a los verdaderos motivos de este tipo de violencia, violencia contra las mujeres o violencia doméstica, que están conectados con el consumo de drogas, el desempleo, la procedencia cultural, la procedencia cultural del agresor y religiones en las que se considera a la mujer inferior al hombre. Y que no tiene un carácter estructural y que quienes han sido sometidos por la Ley Integral de Violencia de Género 1/2004 han sido los hombres durante todo este tiempo. Además, tacha la ley de ineficaz porque no se han reducido significativamente los asesinatos por, bueno, dicen muertes, como si se murieran solas, asesinatos por violencia, porque no en ningún caso habla de violencia machista ni nada que se le parezca. Lo importante, y vamos ya a las cuestiones más de debate, es que volvemos atrás, volvemos al punto del que partíamos cuando hablamos de casos como el de Ana Orantes, ¿no? Volvemos a quitar el elemento estructural y hacer referencia a las asimetrías de poder que son las que perpetúan las violencias. Además, habla de la necesidad de que desaparezcan los juzgados específicos, que irónicamente están saturados, y habla de que la perspectiva de género es una cuestión meramente ideológica. Bueno, estas son las implicaciones de la renovación del Pacto de Estado a pesar de las resistencias. Yo lo tengo aquí, disculpad por no daros la espalda. Amplía las medidas e incorpora nuevos ejes, que para mí esto es muy importante. Da más relevancia a la violencia vicaria, que sabéis que se ha instrumentalizado para hacer aún más daño. Siempre ha existido, ¿no? Pero se ha enfatizado este mecanismo de violencia contra las mujeres a través de la violencia hacia los menores. La violencia económica, importantísimo, se incorpora en este Pacto de Estado, y la violencia digital, ¿vale? También, pone el foco en la violencia sexual o en la trata con fines de explotación sexual. Además, pone el foco en las mujeres rurales y las mujeres con discapacidad, en mayor medida que en relación al anterior pacto. Y bueno, intenta mejorar los mecanismos de coordinación. Además, incrementa en más de un 50% la dotación económica, especialmente la que llegará a las comunidades autónomas y al ámbito local. Bueno, aquí vemos que parte del Parlamento, que seguramente esa parte del Parlamento aumentará en escaños parlamentarios, es decir, las resistencias se verán más legitimadas y más institucionalizadas, pues en contraposición a que se vuelva a hablar de violencias, se vuelva a hablar de violencias a secas y se vuelva a hablar de violencia doméstica, reitero o quiero defender la necesidad de hablar de feminicidio. Para esto debemos recurrir a las referentes, las teóricas feministas que han ido consolidando este término. Este término hace alusión aparece especialmente o se enraiza a raíz de las violencias, de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Es la máxima expresión, una de las máximas expresiones del feminicidio, y habla de mecanismos generalizados de impunidad, que para mí eso es sumamente importante, y habla de que este tipo de violencia alcanza proporciones epidémicas. Es más, si hacemos una radiografía de cómo están las violencias machistas en el mundo, podemos hablar de epidemias sin ningún tapujo. Ese sería el diagnóstico acertado.
habla que este tipo de merma de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, es de los más graves, extendidos, arraigados y tolerados en el mundo. Y hoy en día volvemos a estar en posición de que sean callados. Bien, para seguir un poco completando la panorámica, es necesario hacer alusión a Rita Segato y a su aportación, a una de las aportaciones teóricas y activistas que me parece que tenía que traer hoy aquí. Habla de pedagogía de la crueldad, incorpora los estudios críticos de las masculinidades, hablando de la construcción de la masculinidad que perpetúa este tipo de violencias y cómo esa pedagogía de la crueldad y ese ejercicio sistemático de las violencias forma parte de la construcción de esa construcción de la masculinidad y, por lo tanto, en tanto en cuanto no se interpele ese modelo de masculinidad, difícilmente podremos avanzar. Continuamos y también quería dedicar la conferencia de hoy a otra mujer que ha sido una referente, por desgracia, en todo esto de la lucha contra las violencias machistas, y es Nagore Laffage, ¿vale? Brutalmente asesinada hace casi 17 años en los Sanfermines de 2008. Fue asesinada por un compañero médico especialista en psiquiatría, estaba haciendo el MIR. Ella tenía 20 años y era enfermera, eran compañeros de trabajo. Este caso no fue considerado, no estaba dentro de la 1/2004, por lo que os comento, por el tema de pues que estaba catalogado como violencia de género y que no, es un feminicidio. Ella fue asesinada, brutalmente asesinada por ser mujer y por decir que no. A esto añadiría que llamó al 112 en varias ocasiones afirmando: por favor, me van a matar, necesito ayuda. Lo que quería compartir hoy aquí, y todo esto conectado con la falta de perspectiva de género de los tribunales y jueces, en este caso fue un jurado popular, aunque el juez no se quedó corto. Algunas de las preguntas que le hicieron a Asun Casasola, porque su hija evidentemente no podía contestar a las preguntas, ¿era su hija una ligona? Aquí la madre afirmó que sentía que el jurado popular estaba juzgando a su hija. Una vez salió del juicio, la madre de Nagore afirmó: ¿por qué mi hija no cerró los ojos y se dejó violar? ¿Por qué se resistió? Estaría viva. Y aquí entramos en la reflexión de que hasta hace muy poco, para que se considerara violación, de hecho el caso de la manada nos aportó mucha luz, muchas sombras y mucha luz en ese sentido, debía darse resistencia pues demostrable. El gran problema lo tenéis delante. Seguimos. No, la ponencia de hoy no tiene un objetivo sensacionalista, sino más bien de radiografía y de reconocimiento a aquellas que no están para contarlo. Seguimos hablando de revictimización, los nervios, del sistema judicial a las mujeres que son agredidas, que son asesinadas, y hablamos del caso de la manada. Independientemente de que fue sentenciado como abuso y no como violación, por el tema de no haberse resistido, no demostrar resistencia probable o contundente, algunas de las preguntas que le hizo el abogado de la defensa, que reitero, el juez tampoco se quedó corto, son las siguientes. Cuando se da cuenta de lo que se pretende, cuando se da cuenta que lo que pretenden es tener relaciones sexuales, no dice: oye, ¿qué pasa? Contesta la mujer agredida:
Me sentía muy intimidada, entonces me someto a ellos porque no sabía, me quedé bloqueada. Le preguntan, ¿por qué no gritó? Contesta, me bloqueé, solo pude someterme. Seguimos con esta cuestión que yo creo que tiene muchísimo que ver con las carencias de la eficacia de la 1/2004, de esta ley para la tutela de la violencia de género. Vamos a unas reflexiones, en este caso de Yolanda Besteiro, que señala que los interrogatorios incisivos y respetuosos generan un miedo extendido a la denuncia. Preguntas como ¿por qué no dijo que parase? ¿Estaba muy ebria? ¿Había bebido? Desvían el foco o la atención del consentimiento efectivo y que debería de ser el eje central del enjuiciamiento, y trasladan la responsabilidad de los hechos a la víctima. Este tipo de interrogatorios y este tipo de construcción del discurso y de la narrativa en un proceso judicial pues hacen que las mujeres se piensen muy mucho el denunciar y que tengan miedo a cómo puedan ser tratadas. Esto se conecta con lo que muchas teóricas feministas denominan cultura de la violación. Además, aunque la norma señale que la carga de demostrar el delito, que se haya cometido o no, recae en el agresor, la realidad nos demuestra todo lo contrario. De facto, el demostrar el consentimiento recae plenamente en una víctima, en las mujeres, que están constantemente cuestionadas. Recientemente tenemos un caso muy paradigmático, por desgracia. Vimos el interrogatorio a Elisa Moulier ante una denuncia por agresión sexual. El interrogatorio, y podréis discrepar, me comentáis una vez abramos el turno de preguntas, el interrogatorio era más bien un entorno hostil, no sé qué os parece, pero más bien se estaba enjuiciando a ella y a cómo actuó y a cómo reaccionó, y no tanto a lo que parece que sucedió. Al final, ese tono incisivo, cuestionador y falto de empatía, ese tono agresivo hacia las mujeres que se encuentran en un momento de reconectar, además con una situación extremadamente traumática, pues disuade a muchísimas, reitero, de iniciar procedimientos de este tipo. Todo eso aparte del cosmos que las rodea y que seguramente también va a mostrar resistencias a admitir el relato, a apoyarlas, más cuando existan intereses entre el agresor y el entorno, porque realmente existan asimetrías de poder o asimetrías económicas. Pero bueno, continuamos con el tema de la autoridad del testimonio de las mujeres, la autoridad de la narrativa de las mujeres. Me baso en esta obra y en muchísimas más, pero en esta obra de Elisa Basis, de 2023, porque el relato de las mujeres está permanentemente sometido a la sombra de la duda. Histéricas, exageradas, perversas, mentirosas y manipuladoras. Esta nube que nos rodea permea en cualquier momento de nuestra existencia, es algo que impregna cada palabra que compartimos y que impregna cómo se nos concibe en el mundo y que impregna nuestra autoritas y nuestra potestas. Aunque existan tribunales específicos, aunque existan medidas y normas como la 1/2004, si no vamos a las raíces, si no vamos al autoritas y la potestas,
pues difícil lo tendremos, y más en un momento de potentísima reacción, y más en un momento en el que quienes manejan la autoritas y la potestas, y quienes tienen y manejan verdaderamente la narrativa y manejan verdaderamente la estrategia narrativa y discursiva, tienen todas las de ganar, y que además ya lo tienen, ya tienen el discurso, y ya nos han movido ficha y nos han ganado la partida de momento. Una partida que ya tenían ganada, pero nos la han reganado. Seguimos, y como no, tenemos que hacer mención a la teoría tripartita de la justicia de Nancy Fraser. Para que esto funcione, necesitamos que se cumplan, o por lo menos avanzar en el paradigma del cumplimiento de estos tres principios. El reconocimiento de toda forma y ámbito de violencia, ahí estamos retrocediendo muchísimo. La redistribución de los recursos. Sin equidad económica no podemos avanzar. Sin emancipación y sin independencia económica difícilmente lo tendremos, porque sin una habitación propia, sin capacidad económica, no se pueden. Libre albedrío es una estafa, es una ilusión. Por lo tanto, tenemos mucho que avanzar en ese sentido. Y la tercera pata de la silla sería la representación en todos los niveles. Aquí hay que darle una vuelta de tuerca, porque representación equilibrada, pero representación equilibrada paritaria con mujeres y hombres proigualitarios o feministas. Solo entonces, si contamos o avanzamos en estas tres líneas del paradigma, podremos hablar de transformación. ¿Cuánto tiempo llevo? Te quedan unos 10 minutos. Perfecto. Máximo. Esto lo tenemos que conectar, porque a mí lo que más me gusta es el debate, soy politóloga, ¿qué le vamos a hacer? Con el contrato sexual. El contrato social, cuando hablamos de Hobbes, bueno, aquí delante de Fernando cualquier cosa me apuntalas. Hobbes, Rousseau, etcétera. Yo que soy constitucionalista, lo he sido, el tema del contrato social, el pacto constitucional y los padres de la Constitución, en fin. El contrato social, es que esa sería otra conferencia. El contrato social confirma y apuntala al contrato sexual, base de la violencia machista estructural. El contrato original constituye la libertad de los hombres y la sujeción de las mujeres. Esto es fundamental. Y esto lo conecto también con una cita de María Martín. Intento trabajar el lenguaje inclusivo, pero no el lenguaje inclusivo superficial, sino la construcción del discurso. Intento ir al fondo del asunto. Me parece muy importante esta cita porque dice: fruto de la herencia e inercia cultural que, aun siendo dinámica, en algunos casos se mueve lo justo para que todo siga igual, sin que la sociedad se rebele contra la inmovilidad. Como una funda nueva para un sofá viejo. Se verá bonito, pero te clavarás el muelle roto si te sientas en el mismo lugar. Esta es una cita de Mujer tenías que ser, la construcción de lo femenino a través del lenguaje. Y bien, ahora vamos a ofrecer unos datos, algunas gráficas, simplemente para tener una radiografía de cómo estamos. Las políticas públicas al final se evalúan, las normas se evalúan, la eficacia, cómo se evalúa con lo cualitativo, pero principalmente por lo cuantitativo. Esta es la evolución de los feminicidios por parejas o exparejas. Aquí sería violencia de género según la 1/2004, porque no estamos incorporando feminicidios que hayan sido perpetrados por hombres que no hayan sido parejas o exparejas. Vemos como en 2003-2004 estábamos en 71-72, en 2008 hay un repunte de 76 y vemos que en 2024 son 48. La diferencia es poca, quiero decir, desearíamos una diferencia mucho más abrupta.
No obstante, cada vida es importante y el descenso, bajo mi parecer, es significativo. Luego también quería añadir, bueno, el tema de las denuncias, porque he incidido un poco en la tutela efectiva de los jueces y tribunales y el tema de evitar revictimizar, porque el asunto de las denuncias sigue siendo nuestro asunto pendiente. No se denuncia como se debiera y yo creo que hemos puesto sobre la mesa un poco los motivos. Hay muchos más motivos desde la perspectiva interseccional que ahora no me da tiempo a abordar, pero que dejo sobre la mesa porque también son altamente significativos. Bien, de todos los asesinatos, ¿verdad, Fernando? No denunciaron, un 63% no denunció. Ojo, el tema de las denuncias. Sigue recayendo la responsabilidad casi plenamente las mujeres y encima se revictimiza y se acusa a las que no denunciaron, como si el sistema les pusiera fácil denunciar. Luego, nacionalidad del agresor, lo tenéis a mano derecha. Todos estos datos están actualizados de esta semana. Un 68% nacionalidad española. Esto un poco para combatir también las falsas creencias y la desinformación que existe en este sentido. Aquí tenéis el rango de edad, que también es un dato a tener en cuenta, aunque se están incrementando este tipo de casos, sobre todo de violencias sexuales, entre las edades más tempranas. Luego, aquí es el total de consultas al 016 desde 2003. Vemos cómo ha ido subiendo, se ha ido incrementando, pero aún nos falta mucho de denuncias por parte del entorno. Yo creo que ahí debemos hacer una reflexión colectiva. Y bueno, un poco para continuar quisiera ir, o para cerrar, mejor dicho, a la encuesta de violencia europea de violencia de género de 2022. ¿Vale? Aquí señala que de las personas encuestadas, de las mujeres encuestadas, el 13,7% ha sufrido violencia sexual desde los 15 años fuera de la pareja en algún momento de su vida. El 12,4% de mujeres encuestadas ha sufrido violencia física, incluyendo amenazas fuera de la pareja desde los 15 años. Y el 20,2% de las mujeres encuestadas ha sido víctima desde los 15 años de algún tipo de violencia fuera de la pareja. ¿Vale? Y bueno, nada más para terminar. Aquí tenéis el sexo de la persona agresora. ¿Vale? Por si no queda claro. Por si había alguna duda. Aquí completa un poco la información anterior, cuando el agresor es hombre y cuando la agresora es mujer. Y va por franjas de edad. Y bueno, la última gráfica nos muestra que del total de las mujeres residentes en España que tienen entre 16 y 74 años, se estima que el 28,3% han sido víctimas de algún tipo de violencia en la pareja o fuera de la pareja, incluyendo física y o sexual, con la máxima prevalencia en el grupo entre 18 a 29 años, que significa el 38,1%. Bueno, es un dato más que preocupante. Dicho todo esto, y ya para cerrar, mi reflexión final es que no sé hasta qué punto nos podamos encontrar dentro de muy poco en la casilla de salida. Bueno, nunca se vuelve a la casilla de salida, nunca. Todo el trabajo que se ha hecho pues pasará a la historia, pero tengo que poner sobre la mesa la preocupación por una preocupante involución si el Parlamento toma otros colores, porque seguramente sea la moneda de cambio de muchas cosas. Empezaron con negarse a dedicar minutos de silencio, que son actos simbólicos de dignificación y de reconocimiento, y acabarán
Espero que no, pero es algo que debemos de tener en cuenta por hablar o volver a hablar de violencia doméstica. Debemos de seguir luchando porque se hable de feminicidios, debemos seguir luchando para que todos los tipos de violencias que se ejercen sobre las mujeres sean reconocidos y porque ninguna quede fuera de la tutela judicial efectiva y porque ninguna se sienta revictimizada en un proceso judicial, ni por parte de nadie de su entorno, ni por parte de nadie que la tutele en el proceso, desde el ámbito médico, desde el ámbito sociosanitario, desde el sistema educativo, desde sus lugares de trabajo o desde sus entornos familiares. Así que, volviendo a esas tres patas de la silla que son irrenunciables, termino diciendo reconocimiento, redistribución y representación en todos los niveles para la transformación. Ni un paso atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amparo, de verdad. Ha sido muy interesante, muy reveladora y en algunos aspectos muy dura para que sigamos teniendo los ojos abiertos y no podamos relajarnos ante la reacción. Bien, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, ahora es el momento. ¿Sí? Bueno, yo creo que se me oye. Por el del fondo. Un saludo. Gracias, me lo quedo y ya. Es un saludo a la comunidad virtual. Amparo, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia estupenda de un tema que no es nada fácil porque es un tema que, bueno, tú lo has explicado muy bien, con el que se puede tergiversar absolutamente todo. Me han encantado esos datos que has dado, aunque creo que disimulan una realidad mucho peor, pero mucho peor. Pero bueno, es estupendo que por lo menos estén registrados y quede constancia. He aprendido muchísimo de constitucionalismo. Es fantástico porque es verdad, desde los estudios de historia no tenemos en cuenta lo que deberíamos tener, la cuestión legislativa, y es el soporte social. Entonces, yo te agradezco mucho haber hecho hincapié. Quizá para ti haya sido pesado, para nosotros ha sido un aprendizaje extraordinario. Y luego te agradezco mucho el lenguaje que has utilizado, porque siendo muy académico ha sido muy cercano, te hemos seguido estupendamente en un tema que ya digo que es francamente duro. Y luego me ha encantado porque con esa voz estupenda que tienes y tranquila, llamas a la lucha de una manera tan elegante que quien se niega, ¿no? Tendremos que seguir luchando. Bueno, nada, yo tengo solo que felicitarte y bueno, ese principio que has hecho de lo del día de las... aquí la carroza del grupo... yo recuerdo la primera manifestación en la que participé en el Día de la Mujer Trabajadora. A la altura de Atocha, en Madrid, los compañeros de comisiones obreras nos echaron porque desviábamos la atención que era el trabajo. Esto lo he vivido, no me lo han contado. Después de la mujer trabajadora pasamos, porque no nos parecía, creíamos que trabajadoras éramos todas las mujeres, ya se pasó el Día de la Mujer. Y luego ya dijimos, bueno, ¿de qué mujer estamos hablando, oiga? Y, bueno, pues afortunadamente ya hablamos de las mujeres. Digo, hablamos nosotros, porque en general no se habla y los que hablan, hablan de la mujer, pero bueno. También hacer hincapié en que la mayoría de las cosas que ahora tenemos, en aquel momento eran impensables. O sea, no se podía pensar. De impensables ya pasan a imposibles. Bueno, hay una posibilidad, pero no hay. Pero ya está la palabra posible. Y luego ya pasan a improbables.
voy a contar un caso, también vivido, comunidad de propietarios, y entonces me nombran presidente, y yo les digo que presidenta, y claro, todos miran diciendo, está loca, año 77, ¿eh? Está loca. Y ya uno de los que habían sido presidentes dice, pues a mí me gusta. Entonces, en ese momento se dio todos estos pasos del imposible, del impensable al imposible, al improbable, ¿no? Y después de 2 años ya era la presidenta y firmaba como presidenta. Y hubo una presidenta de gobierno, y ahora presidenta nos parece lo más normal. Quiero decir que avanzamos. No lo parece, pero avanzamos, ¿no? De manera más o menos lenta. De todas maneras, volviendo a la cuestión histórica, cada una tira lo suyo, esto de histéricas me encanta, porque en el siglo XVIII la primera histérica fue la Poulois, que no me sale el nombre ahora, la que reivindicó los derechos, no del hombre, sino los derechos olímpicos. Olympe de Gouges, eso es. Olympe de Gouges, justo. Olympe de Gouges. Bueno, esa fue la primera histérica. Luego en el 19 aparecen tantas que ya son las locas de la Guardilla, y toda una literatura en Inglaterra sobre estas mujeres que los maridos, para quedarse con su dinero, las encerraban en la Guardilla y decían lógicamente que estaban locas. Y ya en el 20 somos las feministas. En cuanto reivindicábamos algo, ya éramos las histéricas. Entonces, que ahora alguien reivindique el nombre me encanta, ¿no? Ya me callo. Solo una cosa, hablando de esto de dar un poquito de esperanza. Nada nuevo bajo el sol, quiero decir. Estamos en plena resaca. Si hablamos de olas de feminismo, es porque es así. Hemos tenido un avance maravilloso desde el Me Too y de todo esto, y estamos en plena resaca. Pero esto pasa. Y esto pasa siguiendo lo que tú has dicho, es decir, siguiendo luchando y sin permitir ni un paso atrás. O sea, sin permitir que nos lo den. Pero pasa, ya veréis, vosotros sí viviréis lo que es el renacer, y haremos un pasito más y otro pasito más. Esto, desde luego, es una lucha a largo plazo, pero estamos mucho mejor, mucho. Las que lo hemos vivido, lo cual no quiere decir, naturalmente, que... Pero, claro, recordad que antes no podíamos tener una cuenta corriente, pero es que antes es hace 50 años, 60, no es hace tanto. Entonces, bueno, ese rasgo de esperanza. Muchísimas gracias, Amparo. Ha sido, vamos, un aprendizaje precioso. Le paso esto a ver, antes hay algo que no he dicho, pero hace 7 o 8 años escribí un artículo cuando estaba con mi tesis doctoral de constitucional sobre la necesidad de constitucionalizar la lucha contra la violencia machista, la violencia de género, constitucionalizarla, al lado del artículo 15, integridad física, el derecho a la vida, etcétera, a hablar específicamente de violencia. En un momento en el que teníamos un Parlamento más proclive a haberlo constitucionalizado para evitar que futuros legislativos puntuales pudiesen tocar, blindarlo. Y en aquel momento me comentaban, no será necesario, no se darán involuciones en este sentido en cuanto a la categoría y a la normativa. Y bueno, ojalá se hubiese hecho. Hemos avanzado muchísimo, pero pues eso, mi papel hoy era un poco poner esas cartas sobre la mesa. Así que muchísimas gracias. Alba, cuando quieras. Vale, bueno, yo en primer lugar quería decirte que me ha gustado muchísimo la ponencia que has hecho, la radiografía a nivel general, tanto por un lado centrándote en esos datos tan brutalmente duros, pero necesarios para darnos cuenta realmente de la trascendencia del tema y que hoy en día sigue teniéndola, como también de esa parte un poco más emocional. A mí me has emocionado, me lo has hecho pasar muy mal en ese sentido. Pero creo que también de alguna manera es necesario ya no solo tratar a las víctimas como números, sino también como personas, como mujeres que, bueno, evidentemente todo lo que han tenido que sufrir y están muertas, ¿no? Algunas que tú comentabas.
Y eso, bueno, te lo agradezco porque, bueno, a lo mejor por mi experiencia quizá no es algo que se viva mucho desde las conferencias en general, ¿no? Esa parte incluso un poco más emocional o más de dignificación como que queda un poquito más escondida, ¿no? Por esos datos. Por eso me ha gustado especialmente. Y luego mi pregunta, o bueno, más que pregunta un poco, ¿qué es lo que piensas? Se suele hablar a nivel de retos pendientes, por un lado de la igualdad formal, más enfocada a la ley en sí, y luego la igualdad real, es decir, esa puesta en práctica, ¿no?, real de la igualdad formal. A nivel de la igualdad real, comentabas bueno, que uno de los hándicaps sigue siendo la revictimización, ¿no?, de las mujeres, y que eso dificulta el tema de la denuncia, ¿no?, cosa que, bueno, es un ciclo que al final se muerde la cola. Y a nivel de la igualdad formal, ¿destacarías o piensas si existe algún tipo de puntito desde tu punto de vista que sería todavía un reto a mejorar? Sí, desde luego. A ver, yo creo que que la incorporación de la perspectiva de género no sea en el sistema judicial no sea algo ¿cómo decirlo?, vocacional, ¿vale? Que forme parte de las directrices interpretativas y que no sea cuestionable. Es algo de lo material que debe de ir a lo institucional para que no sea una cuestión, Como suelta, ¿no? Exacto. Y aparte, pues que hay códigos para evitar, códigos de buenas prácticas y códigos que están en la línea de evitar la revictimización y, sin embargo, quedan un poco en esa zona gris. Para mí sería pasar del derecho blando al derecho duro, al hard law, ese tipo de cuestiones, porque deben de ser de obligado cumplimiento, porque al final marcan la diferencia. Y además que cuando se den interrogatorios en los que se demuestre sesgo de género, pues que existan mecanismos para pues resarcir esa merma y garantizar la tutela efectiva. Es decir, cuestiones que están más en la zona gris, que son más interpretables, que no sean interpretables, que sean contundentes. Ese es mi parecer. Y aparte, extender el concepto de violencia de género, hablar de violencias machistas y hablar de feminicidio, incorporar en la normativa el concepto feminicidio, que sabéis en algunos países de Latinoamérica está muy enraizado, porque también, pues, lo que hemos comentado, hablamos de una impunidad brutal. Aquí incorporarlo en la normativa y eso, ampliar el concepto de violencia, hablar de violencias machistas o de violencia patriarcal o de violencias de género o violencia de género, pero ampliar el concepto, ¿no?, para no dejar fuera muchísimas víctimas que ahora sí que el Ministerio de Igualdad está incorporando los asesinatos fuera de la 1/2004, pero desde hace muy poco tiempo, muy poco tiempo. Genial, muchas gracias. Bueno, yo darte las gracias, ¿no?, sumarme a esta ola de agradecimientos, porque de verdad que ha sido una ponencia maravillosa, una conferencia, bueno, pues lo que ha dicho las compañeras, ¿no?, que ha sido cercana, ha sido emotiva y a la vez ha sido rigurosa, ¿no? Y eso es de agradecer, y ya será también que en contextos de este tipo académicos dejemos el machirulandia a un lado, ¿no? Y empecemos a emocionarnos, empecemos a mirarnos, a tocarnos y a hablar de las cosas como hay que hablar, y muchas veces también con esa voz quebrada, y yo creo que es algo que también tenemos que reivindicar. Dicho esto, yo voy a lo que, ¿no?, cada una nos lo llevamos a nuestro terreno. Yo voy al ámbito de la educación, yo vengo de ahí, y estoy muy de acuerdo con esto de que los datos quizá enmascaran, Sí. ¿no?, una realidad que es todavía más cruel, ¿no?
a pie de aula se ve muchas violencias naturalizadas, que ni siquiera las víctimas saben que son víctimas, que no pueden ver esas violencias. Y bueno, has hablado de violencia tolerada, ¿no? Son términos que has utilizado, pedagogía de la crueldad, cultura de la violación. Y yo reclamaría, más allá de, no sé, quizá desde el ámbito legal, a mí se me escapa, porque yo ya digo que estoy más en el barro, ahí, en lo que pasa en el día a día, que protejamos también a nuestras niñas, ¿no? Las violencias que sufren nuestras niñas con esta hipersexualización total, ha sido ahora mismo disfraces, ¿no?, de carnaval, y ahí está la enfermerita sexy, la vaquera sexy, calabacita, o sea, que te comes una calabaza. O sea, nosotros analizamos calabacita, y además este tipo de eslóganes. Hay un centro comercial muy conocido, no voy a decir el nombre, que suele entrar poco a estos sitios, pero entré y estaba en esta cosa, ¿no?, esta publicidad que hay ahí, que decía algo así como: te puedes disfrazar de Superman, de no sé cuánto, de tal, y también de calabacita, ¿no? Y ponía el tono de calabacita, y digo, madre mía, qué barbaridad, ¿no? Amelia Valcárcel hablaba de la ley del agrado. Yo me he recogido así el término y lo he puesto como, lo he vuelto a definir como la Matrix del agrado, porque ahora es tan perverso y tan cruel que te dan la opción de la pastillita, ¿no? Como, ¿no? Y naturalizamos la violencia bajo lo que Alicia Puleo también habla de patriarcado del consentimiento. Totalmente. Educamos a nuestras niñas para ser potencialmente violadas, ¿vale? Educamos a nuestras niñas para que se vean en esas manadas, en esos sitios, ¿no? Y cuando están ahí, les cae, ¿por qué no hablan? Aparte, o por qué no gritan, o por qué no dicen basta, sino porque aparte de esa propia violencia, ¿no?, que está viviendo en ese momento, también es la culpa. La culpa por llevar la minifalda, la culpa por llevar el escote, la culpa por llevar los labios pintados de un rojo pasión, que además se llaman así estos rojos de pintalabios, ¿no? Pero a la vez es la culpa que no es culpa, porque si llevan ese tipo, no sé, o visten así, que a mí me parece maravilloso, que yo no soy quien para juzgarlo, ¿no? También es desde la libertad. Yo en clase muchas veces digo, bueno, sabéis, ¿no?, salido de fiesta, tal, sábado, y digo, ¿por qué no venís así a clase? ¿No? Así guapetonas y tal. Ay, no, profe, ¿cómo voy a venir con tacones? Es súper incómodo. Dices, ¿y entonces? ¿No deberías estar más cómoda un sábado para salir a disfrutar, no a bailar, no a pasártelo bien, a saltar? Y ahí es cuando entran ya el chispazo, ¿no? Así que yo sí que reclamo protección a nuestras niñas y protección a nuestros niños, para que elijan también qué tipo de hombre quieren ser, y no ese hombre que les damos desde la violación y de ser un hombre potencialmente violador desde que tienen 5 años, ¿no? Es tremendo. Y que tienen que decir, gracias Laura, si es que, bueno, le contesto a Laura y sí. A ver, es que diría tantas cosas, pero bueno, la presión estética, es que es nacer para orbitar en torno a el astro rey y nacer para agradar, para servir y para cumplir, seas profesora en la universidad, seas astronauta o seas lo que seas. Porque al final, y la culpa pues nos la ponen en la chepa en cuanto nacemos. Hace poco yo, por ejemplo, me descubría, me sentía culpable porque iba a dar una conferencia de la que sabía mucho, parece que no, llevo tiempo, sé mucho, mucha más gente sabe mucho más que yo, pero me sentía culpable porque no tenía bastante tiempo para prepararme lo mejor, violencia sistémica e institucional, porque tenemos que trabajar 12 horas en un sistema precario que incluso te expulsa de tu puesto de trabajo a raíz de violencias sexuales. Y luego me sentía culpable por la presión estética, es decir, no soy agradable a la vista, en ese momento me sentía no agradable a la vista de la audiencia porque no cumplo con los parámetros de lo que el sistema espera de mí como mujer. Entonces me descubrí, aún teniendo perspectiva de género,
pues triste, internamente triste por no poder dar la talla. Y pensé, no doy la talla. Y luego pensé, ¿por qué pienso que no doy la talla? Es decir, nuestro propio proceso de diálogo interno más profundo está impregnado por esa construcción cultural y nos castigamos todos los días y a todas horas por quienes somos. Y eso es la violencia más feroz, porque es la que te crees y la que te habla al oído todas las noches, todas las mañanas, todas las tardes y a todas horas. Entonces lo llevamos insertado hasta la última célula y ese es el puñetero problema. Luego, además, quería añadir a lo que ha comentado Laura por el tema de nuestras niñas. Hace poco, y cojo el bastón que me ha lanzado, el testigo que me ha lanzado Alba, he hablado de estas mujeres con nombres y apellidos porque estoy hasta las narices de que solo sean cifras. Porque ellas no están, en esta manifestación del 8 de marzo no están, como no están muchísimas, y porque estoy también hasta las narices de que la academia a veces no se meta en el barro. También os digo una cosa, depende del contexto. Yo creo que este tipo de charlas, de hecho, en Científicas de Letras te permite ser científica, ¿no?, de las ciencias sociales o de las ciencias jurídicas, y también que sea un entorno dialógico, que sea un entorno de debatir, un entorno con otro color. Y bueno, y eso, yo creo que los cuidados tienen mucho que ver con lo emocional y que tienen mucho que ver con, pues eso, hablar de que somos seres humanos y de que esto tiene que ver con cómo nos sentimos. Y no sé qué más quería decir al tema de las violencias contra las niñas. Hace poco nos juntamos la familia para comer y después de la comida la típica tertulia. Para mí las conversaciones de café, las conversaciones en un pasillo, las conversaciones informales, esas conversaciones que no hablan de nada pero hablan de todo, te descubren las grandes realidades de cómo nos situamos en el mundo. Y bueno, aparte de muchas cosas que descubrir respecto a cómo conciben, esta chica ha denunciado que la han acosado, le ha arruinado la vida a él, pues era, por ejemplo, un hombre que había ejercido violencia sexual y acoso sexual hacia mí unos años antes. Y dices, están hablando de que una chica de 19 años es una mentirosa, una perversa porque le está arruinando la vida a él, hombre de familia. Y luego, hablando de las violencias sexuales sobre las niñas, hablamos de experiencias que habíamos tenido. Y se abrió el melón, la caja de Pandora, la caja de los truenos. Y dije yo, a mí me pasó esto con 5 o 6 años. La otra persona más mayor dijo, de la familia, a mí me pasó esto en una acampada que nos fuimos los scouts. Vinieron a mi tienda de campaña un señor que nos tenía que cuidar y me pasó esto. A continuación otra tía, pues a mí una vez el tío se me llevó no sé dónde y me pasó esto. A continuación otra. Estamos hablando que era un grupo de 10 personas, 7 mujeres. Todas habían sufrido violencia sexual en la infancia, entre 4, 5, 6 y 7 años. Esa es la realidad. Y encima muchísimas de estas violencias siguen debajo de la alfombra, porque han sido perpetradas por familiares cercanos y el miedo a romper las familias o a llevar la culpa de haber roto el sistema familiar sigue lastrando este tipo de denuncias públicas. Efectivamente. Y ellas no lo ven. En Exacto. muchos casos ellas no lo ven y en muchos casos son los maridos. Entonces consideran que es lo normal. Exacto. Que esa es otra. Perdón. Así que, sí, y ya, que yo me enrollo mucho, sí. Bueno, gracias también por la exposición que ha hecho Amparo. Bueno, yo pienso que el 8M, por desgracia, sigue siendo, en vez de celebración, todavía estamos en una época que hay que seguir luchando. A efectos de ley, es verdad, tenemos la igualdad real, pero efectiva no es. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de la violencia de género
de maltrato físico y de las matanzas, esa es y la violencia vicaria, es la crueldad del machismo ya exponencialmente. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hablamos en el tema de los trabajos, el trabajo femenino sigue cobrando menos, encima está limitado al tema de los cuidados familiares, cuidados de personas, convenios bajos, salarios bajos. O sea, ahí luego te vas de la escala económica más baja, te vas a la escala más alta, y sí que es verdad, el techo de cristal está ahí. Directivas en grandes empresas, por ley, tuvieron que obligar a que el IBEX tuviera una ponderación más o menos. Pero claro, ¿cuántas empresas privadas que no están en el IBEX están con mujeres que les cuesta mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo personalmente creo que está todo a nivel, desde las políticas públicas hay que incidir mucho en la coeducación. En el tema de las nuevas masculinidades es fundamental y el feminismo tiene que abrir por completo los brazos a todos los hombres. Todavía, por desgracia, yo lo digo porque me lo han comentado de distintos puntos de vista, el feminismo sigue pensando que es un tema de las mujeres. Están muy equivocadas. El hombre es el que tiene que hacer pedagogía entre los hombres, porque la mujer no va a llegar, el hombre sí. Entonces yo creo que tenemos que luchar por eso, y es triste, sí que es verdad, que desde un partido de extrema derecha, yo hablo desde el punto de vista política, porque estoy en un ayuntamiento de un pueblo de aquí cerca, y sí que es verdad que estamos lidiando con Vox, porque Vox, para ellos la educación supone pervertir sexualmente. Decirles, tener la potestad el gobierno o las autoridades públicas de decirle cómo sexualmente tienes que espabilar o tienes que decirle a tu hijo o tu hija por dónde tiene que ir. Y esa es una realidad. Y tristemente entre la gente joven el voto de Vox va en aumento. Entonces no sé cómo lo podemos hacer, porque yo personalmente, y ahí hablamos de las políticas LGTBI, que ya pues todavía están siempre a la par del feminismo, ¿no? Y nada, simplemente era... Yo soy un poco pesimista, o quizás porque como todos los meses oigo la misma letaina, inmigración, perversión sexual, sea de lo que sea, siempre te sacan lo mismo. Entonces, claro, ves que, no sé, tenemos que mirar a ver cómo enfrentar o cómo canalizar entre la gente joven. Y yo creo que es solamente a través de la coeducación. Gracias. Sí, a ver, coeducación. Totalmente. A ver, te diría tantas cosas. A ver, el tema del discurso, cómo nos han ganado un poco el discurso, ¿no? La narrativa, o cómo han construido estratégicamente la narrativa, el lado oscuro, muy bien. Bueno, han utilizado herramientas de la comunicación política clásica y las han utilizado muy bien. El muñeco de paja, que esto es desvirtuar la oposición que quieren desmantelar, llevarla al ridículo, llevarla a la insignificancia, llevarla a la perversión, para que se haga como una enmienda a la totalidad. Como es tan absurdo y es tan insultante y tan incomprensible, es algo que voy a rechazar de lleno, y eso ha pasado mucho con las violencias machistas. Es como extender una idea caricaturizada y desvirtuada para facilitar que se rechace. Y ese discurso ha calado mucho, y aparte, bueno, construir esa idea de las feministas son el enemigo, y todo esto va en contra nuestra, el agravio, el discurso del agravio. Esto, la encuesta que he comentado al principio, esto ha perjudicado enormemente a los hombres y han ido demasiado lejos. Ese discurso pues ha calado mucho, y nos toca pues buscar, pues surfear la contraola y buscar otra vez crear y ser un poco cadena de transmisión y de transformación para que esa nueva ola sea posible. Somos las que vamos a tener que estar ahí para que esa nueva ola sea posible, porque lo tenemos difícil, pero no imposible. Así que... La épica del feminismo, sí, y soñar la utopía.
Efectivamente, total. Si no soñamos la utopía, no... Lo que tú has hecho, ¿no? Con Sí. fulanita, menganita, pues eso, Sí. la épica, todo lo Exacto. que hemos hecho. De hecho, he utilizado a grandes teóricas del feminismo, las he mencionado y las he puesto fotografía porque visibilizar, dignificarlas y posicionarlas y utilizar su narrativa es fundamental, que hablemos con esas categorías, con las categorías que he intentado compartir, porque son categorías muy ciertas y que creo que tienen que estar en nuestra construcción del discurso, pero ya. Así que parezco dulce, pero luego soy un cocodrilo. Así que sí, es un tono engañoso. Es broma. Es broma. Genial. Bueno, sí, ¿alguna pregunta más? Yo creo que la sororidad... Y Y hay que cuidarse, entre nosotras hay que La cuidarse. sororidad, en la universidad no hay día que pase que no digas, hable de sororidad. Estoy haciendo ahí una campaña de goteo y para mí la sororidad es como clave de bóveda de todo esto. Así que nada. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, No Amparo. tienes nada que preguntarme. Lo que tengo que preguntarte ya te lo voy a preguntar luego. Muy bien. Que es lo bueno, mientras tomamos una cervecita, ahora seguiremos, No, pero bueno, una infusión. tenemos por la hora, que son las 7:30, tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias por las preguntas, el debate, la conversación. Creo que eso es lo bonito de estas cosas. Y bueno, reiterar otra vez, Amparo, muchas gracias por haber venido, por esta conferencia. Y bueno, recordad que la próxima sesión de las Científicas de Letras será el 10 de abril, donde tendremos una mesa redonda coordinada por nuestra compañera Alba González, que irá sobre los retos de la actual política municipal, de las acciones específicas al mainstream de género, que seguro que a la compañera de aquí le puede interesar y puedes arrastrar a más compañeras y compañeros de los ayuntamientos y del partido, que seguro que está muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene.